En esta corta historia te voy a contar acerca de dos hechos sobrenaturales que tuvieron lugar en la antigüedad. Quizás conozcas la apertura del Mar Rojo por parte de Moisés, pero lo que te voy a contar hoy quizá nunca lo hayas escuchado antes. Y quizá también pienses que estoy loco, pero no lo digo yo, ¿eh? Dios te bendiga a ti y a los tuyos, que Dios abra las ventanas de los cielos y lluevan bendiciones sobre tu casa hasta que sobreabunden. Y vamos con la historia. Estas son dos historias separadas con un punto en común, el cual es el comportamiento enrarecido del sol. Los personajes principales son en la primera un rey llamado Ezequías y un profeta de nombre Isaías. Y en la segunda un hombre llamado Josué. Bien, empecemos sin perder tiempo con Ezequías. Este rey cayó enfermo de muerte y el profeta Isaías lo visitó y le dijo que ordenara todos sus asuntos porque moriría y no viviría. Ezequías se postró en tierra delante de Dios y le clamó para que le diera más tiempo de vida. Y espero no meterme en problemas por decir esto, pero en cierto sentido Ezequías le reclamó a Dios que él, es decir, Ezequías había sido un hombre de corazón íntegro delante de Dios y que siempre había procurado agradar a Dios en todo, y lloró Ezequías con gran lloro. De tal manera clamó el rey Ezequías que cuando Isaías, el mensajero de Dios, iba saliendo de la casa del rey, a mitad de camino, Dios lo detuvo y lo envió de vuelta al rey a decirle que su clamor había sido escuchado y que se le añadirían 15 años más a su vida. Dios le dijo a Isaías que preparara masa de higos y se la pusiera a Ezequiel en su llaga. Recordemos que los higos son el fruto de la higuera y se dan en el verano y el otoño. Los frutos tardíos de la higuera ya no reciben el nombre de higos sino de brevas, las cuales se dan después del invierno, durante la primavera. Ahora entiendo, mis amigos, por qué muchos médicos naturistas usan el higo para sanar llagas que no quieren cerrar. Pero volvamos a la historia. La sanación de la llaga de Ezequías no fue instantánea, esto tomó tiempo, por lo cual antes de que Isaías saliera de la residencia del rey, este último le preguntó al primero: ¿cómo sé que Dios efectivamente me sanará? Y como ya les he dicho en otras ocasiones, no culpo a Ezequías por pedir una señal, ya que el mismo Dios nos ha advertido acerca de los falsos profetas. Y abran sus oídos porque aquí viene lo increíble. Isaías le dijo a Ezequías que la prueba que Dios le daría de que el que había hablado había sido Dios y no Isaías mismo, sería que la sombra del sol se retrocedería en 10 grados. Y sí, así hizo Dios y la sombra del sol retrocedió en 10 grados. Y ya sé lo que estás pensando allí donde estás, que esto es imposible. Y sí, para nosotros lo es, pero para el que creó todo este universo, no. Este es el primer hecho sobrenatural de la historia de hoy. Ahora movámonos al segundo. Al final tendrás mi comentario acerca de estos hechos. Hagamos un poco de memoria y recordemos que Moisés fue el designado para sacar a los israelitas de Egipto. Dicho sea de paso, los israelitas fueron invitados a Egipto por el mismo faraón, pero a través de los muchos tiempos terminaron siendo esclavos allí. Pero por razones que les diré otro día, a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida, y en cambio hubo una transferencia de mando desde Moisés hacia el nuevo líder que introduciría al pueblo de Israel en la tierra prometida. Ese nuevo líder fue Josué. Pero no nos confundamos con José de Egipto, el cual interpretó los sueños del faraón de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Este es otro personaje. Como les dije, es Josué y fue el sucesor de Moisés. Con este Josué es que se produce el segundo evento sobrenatural en el que participa el sol, del que les hablé al principio. El Israel de Josué había hecho la paz con otro pueblo llamado Gabaón, pero los enemigos del último le atacaron, por lo cual Gabaón le pidió ayuda a Josué. Pero no solo Gabaón obtendría la ayuda de Josué, sino que a su misma vez Josué la recibiría de Dios directamente. Y sí, a continuación les voy a contar los hechos sobrenaturales ocurridos. Cuando Josué llegó a la zona de la batalla, Dios mismo hizo caer grandes bolas de granizo sobre los enemigos de Josué
de tal manera que el granizo era como rocas, y fueron más los muertos por los hematomas causados por los golpes del granizo que por la misma espada de los soldados de Israel y Gabaón. Pero esto no sería todo, pues lo por venir es lo que pondrá a muchos a rascarse la cabeza. Como ustedes bien lo saben, cuando uno necesita completar una tarea y tiene poco tiempo, allí es donde las horas, los minutos y los segundos pasan más rápido y el tiempo no alcanza. Y esta batalla no fue la excepción. El día parecía correr muy rápidamente y si la noche llegaba, esa sería una oportunidad para los enemigos de Israel se escaparan, reagruparan y fortalecieran. Por esta razón, Josué le oró a Dios para que el día se alargara, es decir, la cantidad de horas de luz solar fuera más prolongada, y Dios lo hizo así. El sol y la luna se detuvieron en los lugares donde se encontraban por espacio de casi un día, no se movieron de su lugar hasta que los israelitas por completo sometieron a sus enemigos. Este constituyó el segundo evento sobrenatural, donde el sol se detuvo, sumado al primero que les dije antes, donde el sol retrocedió en 10 grados. Si te gustó esta historia, puedes leerla con más detalles directamente de la Biblia en Segunda de Reyes capítulo 21 y también Josué capítulo 10. Si quieres oír mi comentario acerca de estos hechos, no te muevas, porque empieza ahora mismo. Si dudas que Dios pueda realizar las maravillas descritas anteriormente, es porque desconoces el carácter de Dios y su manera de actuar y su poder. Dios creó el universo y sus leyes físicas, por lo tanto puede variarlas en cualquier momento y a su manera de ver. La gran mayoría de nosotros hemos oído a pacientes o médicos declarando que no entienden cómo una persona resultó sana después de haber sido desahuciada. Esto es algo sobrenatural que no tiene humanamente explicación. Si tú que me oyes eres un académico o científico, quizá te sientas ofendido por esta afirmación, pues fuiste educado para mejores explicaciones que esta. Primero, quiero decirte que respeto tu trabajo y que ustedes los científicos han descubierto cosas maravillosas para el uso humano. Pero también quiero decirte que hay cosas más allá de lo que podemos humanamente entender, y ellas solo pueden ser entendidas espiritualmente, como lo dice el viejo libro. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Recordemos que todo lo que vemos a nuestro alrededor fue hecho de lo que no se veía. Y sí, me oíste bien, todo esto que vemos fue hecho de lo que no era visible. De acuerdo con Jorge, hubo una partícula tan pequeña que ni se veía, que él llamó la partícula primigenia. Esta partícula explotó y todo el universo visible salió de allí, de esa partícula tan pequeña que ni se veía. Lo anterior es la llamada la teoría del Big Bang, la cual, se ha dicho de paso, fue rechazada por toda la comunidad científica de la época en la que se formuló, incluido Alberto, el cual le dijo a Jorge: tus cálculos son correctos, pero tu física es abominable. Para un par de años después tener a Alberto que pedirle disculpas a Jorge y decirle: esta es la explicación más hermosa y satisfactoria de la creación del universo que he escuchado. La gran mayoría de los científicos de la época rechazaron la teoría del Big Bang porque era muy parecida a la teoría de la creación de Dios, y eso le irritaba, y aún le irrita a la comunidad científica. Pero déjame decirte esto de las dos teorías, la creación de Dios y el Big Bang. Me ahorro la explosión y me quedo con la creación de Dios y ya está. Si podemos aceptar que todos los planetas, estrellas y todo lo demás que hay allá afuera en el universo salió de la nada, ¿por qué no podemos aceptar que Dios detuvo el sol o aún más lo retrocedió? Esto obviamente no sería posible en la física de Newton y Copérnico, pero sí que lo sería en la física cuántica de Einstein, donde la lógica no es el operador principal. Volvamos al viejo libro. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahí les va otra.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por último, ¿saben por qué la multitud de estrellas y planetas que hay en el universo no terminan colisionando unos con otros? Los científicos no han logrado responder a esta pregunta ni desde el punto de vista de la física clásica o newtoniana, ni desde la teoría especial de la relatividad o de Einstein. O, en otras palabras, ¿por qué la fuerza de gravedad, o si lo prefieres, la curvatura del espacio-tiempo, no ocasiona que todos los cuerpos del universo terminen chocando unos con otros? Y la respuesta es como lo explica Isaac Newton. Ocasionalmente Dios mete su mano aquí y allí para evitar que ello ocurra. O como lo dice el viejo libro, porque Cristo mismo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Muy bien, mis amigos, hemos terminado por hoy. Que Dios te bendiga a ti y a los tuyos y nos vemos la próxima semana.